Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2023. La carta a los Efesios. Lección 7 para el 12 de agosto de 2023. El cuerpo unificado de Cristo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Una vez terminada la parte doctrinal o teórica, Pablo pasa a la parte práctica de su carta. Cómo aplicar en la vida del creyente y de la Iglesia lo aprendido hasta ahora. Dado que Cristo ha derribado el muro de separación, convirtiéndonos a todos en hermanos y hermanas sin distinción étnica ni cultural, Efesios 4, 1 al 16 nos muestra cómo hacer realidad la unidad en la Iglesia. Buscar la unidad. Veremos la unidad del Espíritu. ¿Cómo obtener la unidad? Los 7 unos, el dador de los dones y el propósito de los dones. Y finalmente el resultado de la unidad. Crecimiento en Cristo. Buscar la unidad. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para conseguir la unidad del Espíritu, Pablo insta a los efesios a que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es esta manera? Con humildad, una virtud que nos permite apreciar y servir a los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Con mansedumbre, tratándonos con cortesía, consideración y amabilidad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con paciencia, siendo capaces de soportar la provocación o las pruebas, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y con paz, un vínculo o unión que se alcanza cuando cada miembro de la Iglesia desarrolla las 3 virtudes anteriores, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo obtener la unidad? Los 7 unos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la que Pablo nos habla está basada en lo que ya es uno, es decir, en el Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. En el Hijo, un Señor, una fe, un bautismo. Y en el Padre, un Dios y Padre de todos. Debemos esforzarnos en conseguir la unidad. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta unidad ha de estar cimentada en estos 7 unos que emanan del único Dios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por ejemplo, estamos unidos cuando tenemos una sola fe y no varias doctrinas, cuando adoramos a un solo Señor y no a varios. Que Dios esté en todos no significa que todo sea Dios, que sería panteísmo, sino que Dios habita en todos a través de su Espíritu. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Y el apóstol Pablo dirá, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El dador de los dones. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Usando una interpretación libre del Salmo 68, 18, Pablo presenta a Jesús descendiendo a la tierra para pelear la batalla contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Una vez obtenida la victoria, cual general triunfante, asciende al cielo para ser exaltado. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Tras ser exaltado, Jesús dio dones a los hombres. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones comenzaron a ser derramados en Pentecostés. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aunque el Espíritu Santo es el que administra los dones según su voluntad, como dice 1 Corintios 12:11, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero estos dones nos son dados por gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Esto implica que Jesús es, en realidad, el dador de los dones. El propósito de los dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo no menciona aquí los dones dados por Jesús, sino a 4 grupos de personas receptoras de esos dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así pues, estos grupos quedan como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿Qué tienen en común todos ellos? Son dirigentes de la Iglesia, los ministros que deben edificar el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos son los responsables de conseguir y mantener la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la Iglesia del siglo XXI, el rol de apóstoles lo desempeñan los pastores que administran a un nivel superior a la Iglesia local, es decir, en la unión, en la división. Los evangelistas son los pastores que se dedican exclusivamente a la predicación. Los pastores maestros son los que pastorean iglesias locales. ¿Y los profetas? Dios no nos ha dejado sin ese don, que actualmente se manifiesta en la obra de Elena White. El resultado de la unidad. Crecimiento en Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
¿Qué peligros pueden alterar la unidad? Así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Los peligros son la falta de crecimiento, somos niños, la aceptación de falsas enseñanzas, zarandeados por todo viento de enseñanza, y lobos espirituales, quienes emplean artimañas engañosas. Para evitar estos peligros, debemos afianzarnos en la verdad con amor y esforzarnos en crecer en Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aunque las personas citadas anteriormente por Pablo son responsables de mantener la unidad, todos y cada uno de los miembros de la Iglesia tenemos nuestra parte que realizar para alcanzar esa unidad, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unión de los creyentes con Cristo conducirá, como resultado natural, a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Somos uno en Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Es el plan de Dios que haya unidad en la diversidad. Entre los seguidores de Cristo debe existir la unión de los elementos diversos, uno adaptado al otro, y cada uno debe hacer su obra especial para Dios. Cada persona tiene su lugar en el cumplimiento de un gran plan que lleva la estampa de la imagen de Cristo.